vamos a tener las moléculas NAD que ya han usado su hidrógeno. Vamos a tener esto, fíjense, ADP más fósforo inorgánico y 6 moléculas de agua. ¿Qué pasó aquí con el ATP? ¿Se acuerdan que aquí eran 18 ATP? ¿Qué pasó aquí? No lo quiero decir. El ATP o la energía ya fue utilizada. Fue utilizada, muy bien. Ya fue utilizada. Y es así que nosotros tenemos este pequeño gráfico sobre el ciclo de Calvin. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Tenemos nosotros a las moléculas de ATP. Fíjense, aquí iniciamos con las moléculas de ATP, 3 de las 18 que teníamos disponibles. Miren ustedes que para transformar la 3-ribosa fosfato, que es un compuesto de 15 carbonos, nosotros utilizamos 3 moléculas de ATP para poder transformar esta 3-ribosa fosfato en 3-ribosa difosfato. Entonces aquí utilizamos 3 moléculas de ATP y si yo las ocupo se convierten en ADP más fósforo inorgánico. Fósforo inorgánico, muy bien. Una vez yo transformé mi compuesto 3-ribosa fosfato ocupando 3 ATPs, 3-ribosa difosfato, se ponen en juego, fíjense, los dióxidos de carbono. De esos 6 dióxidos de carbono que tenía disponibles, ocupo 3, produciendo una fijación del dióxido de carbono en este compuesto. Este 3-ribosa difosfato es un compuesto de 15 carbonos. Si yo le añado 3, ¿cuántos carbonos voy a tener en total? 18. Acordándome yo que el 3-ribosa difosfato es un compuesto de 15 carbonos, más los 3 del dióxido de carbono que le estoy poniendo, 18. se va a convertir en un compuesto inestable de 18 carbonos. ¿Ya? Este compuesto inestable de 18 carbonos va a ser transformado en 6-fosfoglicerato, que aún continúa siendo un compuesto de 18 carbonos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Entran en juego otras 6 moléculas de ATP. Fíjense, 6 moléculas de ATP que van a ser utilizadas para poder transformar el 6-fosfoglicerato, que es el compuesto de 18 carbonos, en 6-difosfoglicerato. Una vez llegamos al 6-difosfoglicerato, aquí se ocupan las moléculas de NAD hidrogenadas, más 6 hidrógenos. ¿Cuántas teníamos nosotros en total? 12 moléculas NAD hidrogenadas y 12 hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces aquí se utiliza la mitad, 6 van a ser utilizadas para transformar el 6-difosfoglicerato en 6-gliceraldehído. Una vez nosotros obtenemos este 6-gliceraldehído, 3-fosfato, vamos a poder ver que este gliceraldehído, trifosfato, que ya viene a ser que mantiene su forma o su constancia de 18 carbonos, va a ser el material necesario para poder sintetizar la glucosa. Entonces, de este 6-gliceraldehído, 3-fosfato, se va a iniciar la síntesis de glucosa. ¿Qué significa síntesis? Formación. La formación. Entonces, a partir de este compuesto 6-gliceraldehído, 3-fosfato, iniciamos a producir la glucosa de
el proceso fotosintético. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta con el gráfico? ¿O quieren que les vuelva a repetir? Yo quiero que vuelva a repetir. ¿Puede volverlo a repetir? ¿Ya? ¿Dónde iniciábamos nuestro proceso? Aquí a nivel de donde encontrábamos las 3-ribosa fosfato, ¿no es cierto? Esta 3-ribosa fosfato nos va a estar esperando para poder utilizar todos los materiales necesarios que hemos obtenido de la reacción en luz o ciclo de Gibbs. Entonces, ¿qué sucede? Entramos con la 3-ribosa fosfato. Estas 3-ribosa fosfato es un compuesto de ¿cuántos carbonos dijimos? 15 carbonos. 15 carbonos. 15 carbonos. Aquí necesitamos llevar la 3-ribosa fosfato a 3-ribosa difosfato. Entonces, ¿qué hacemos? Gastamos 3 moléculas de ATP y obtenemos ADP más fósforo inorgánico. Una vez se hizo el gasto de estas 3 moléculas de ATP, transformamos nuestra 3-ribosa fosfato en 3-ribosa difosfato, que aún sigue siendo un compuesto de 15 carbonos. Ahora es aquí donde se produce la fijación del dióxido de carbono. Entonces, este compuesto, que es el 3-ribosa difosfato, fija 3 moléculas de dióxido de carbono a su composición, volviéndolo un compuesto inestable de ¿cuántos carbonos? 15 más 3. 18. 18. De 18. Entonces, este compuesto inestable ya tiene en su composición 18 carbonos. Ahora, ¿qué sucede? Este compuesto de 18 carbonos es transformado a 6-fosfoglicerato, que aún mantiene en su composición los 18 carbonos que se produjo durante la fijación. Nosotros, para poder llevar este 6-fosfoglicerato a 6-difosfoglicerato, vamos a hacer uso de energía, ¿no es cierto? Entonces, ocupamos aquí 6 moléculas de energía o ATP para transformar nuestro 6-fosfoglicerato en 6-difosfoglicerato. Realizamos eso, se gasta la energía, se transforma el ATP en ADP más fósforo inorgánico y bingo, obtuvimos 18. nuestro 6-difosfoglicerato. Para transformar el 6-difosfoglicerato en 6-gliceraldehído 3-fosfato, que es el material necesario para dar inicio a la síntesis de glucosa, yo necesito hidrogenar este compuesto. ¿Y quiénes están dispuestos ahí, listos con el hidrógeno? No sé. Las moléculas Las moléculas de agua. NAD, hidrogenada, ¿no es cierto? Entonces voy a usar de estas 12 que tenía disponibles 6 moléculas de NAD hidrogenadas más sus hidrógenos para poder llevar el compuesto 6-difosfoglicerato Más 6 de NAD. a 6-gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense cómo este 6-gliceraldehído 3-fosfato aún sigue manteniendo en su cadena 18 carbonos. Y es gracias a este 6-gliceraldehído 3-fosfato que se va a poder iniciar con la síntesis de la glucosa.
¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Wow, qué interesante. Aquí tenemos nuevamente Ciclo una local. pequeña gráfica de lo que se produce tanto en la fase clara como en la fase oscura. Ven las dos fases, la primera que es en presencia de la energía solar, se produce en los, ¿qué se llamaban estos? Ay, se llama... Y la tilacoides, ¿no es cierto? Que se producen los tilacoides en presencia de luz solar, y el segundo ciclo que ya viene a ser independiente de la luz, o ciclo de Calvin o fase oscura. La estroma del cloroplasto, ¿quién se va a llevar? ¿Cuál de las dos fases? Para que me entiendan, ¿cuál de estas dos fases se va a llevar a cabo en el estroma del cloroplasto? La fase oscura. Bien, la fase oscura. Y en la membrana de los tilacoides, la fase clara. Ya no se olviden. ¿Por qué en la membrana de los tilacoides? Porque acuérdense que en estas membranas nosotros teníamos las moléculas de clorofila. Bueno, continuando, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de pasar al origen de los cloroplastos? Chicos. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con el origen de los cloroplastos. No se olviden que los cloroplastos se van a originar de otro cloroplasto preexistente. Equivale a decir que este cloroplasto se divide por, ¿qué dijimos? Por amitosis Simple. simple, ¿ya? Por amitosis simple, dando lugar a la formación de otro cloroplasto. Ahora bien, si nosotros vemos que un orgánulo citoplasmático tiene presencia de ADN y ribosomas, ¿qué se vendría a llamar este orgánulo? Orgánulo citoplasmático, bien, semiautónomo. ¿Por qué semiautónomo? Porque sintetiza proteína. Porque es capaz de fabricar la mayor parte de sus proteínas. Porque es capaz de producir la mayor parte de sus proteínas que va a usar. ¿Cuál es el otro orgánulo citoplasmático semiautónomo? Mitocondria. Muy bien, las mitocondrias. Entonces no se olviden, las mitocondrias para las células animales y los cloroplastos para las células vegetales son los orgánulos citoplasmáticos semiautónomos. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a seguir. Si nosotros aplicamos este compuesto llamado cloranfenicol a nuestros cloroplastos, nosotros estaríamos inhibiendo la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aplico cloranfenicol a los cloroplastos, pues no podré yo fabricar mis proteínas. También para las mitocondrias el cloranfenicol que se inhibe. Exactamente, igual tanto en los cloroplastos como en las mitocondrias, nosotros vemos que este compuesto puede llegar a evitar la síntesis de las proteínas. ¿Ya? Tanto en ambos orgánulos citoplasmáticos semiautónomos. Si yo aplico este cloranfenicol, ninguno de los dos, tanto las mitocondrias como los cloroplastos, van a poder realizar la función de síntesis de proteínas. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna otra duda que tengan hasta aquí? Bueno, si no hay duda y todo está claro, aquí tienen un pequeño cuadrito de diferencias que suceden entre el proceso fotosintético y el proceso de la respiración celular. Iniciamos por la fotosíntesis. ¿Quién va a llevar a cabo o quién va a realizar la fotosíntesis? Cloroplasto. Muy bien, los cloroplastos. ¿Y la respiración celular? ¿Quién la lleva a cabo? La clorofila. Mitocondria. Las mitocondrias. Esa es la primera gran diferencia. El organelo que lo lleva a cabo. Fotosíntesis, cloroplastos, acuérdense de la clorofila. Y la respiración celular, las mitocondrias. La fotosíntesis, ¿qué será un proceso continuo o será un proceso que se hace por periodos? Yo creo que continuo. Por periodos. Por periodos. Por periodos, ¿no es cierto? Bueno, por periodos. Esta fotosíntesis, este proceso se realiza periódicamente, mientras que la respiración celular va a ser un proceso continuo. Todo el tiempo nosotros, nuestras células van a tener que realizar el proceso de respiración celular. ¿La fotosíntesis será dependiente de la luz o independiente de la luz? Dependiente. Muy bien, dependiente. Equivale a decir que solo se va a llevar a cabo en presencia de luz solar. ¿Y qué pasa con la respiración celular? ¿Será un proceso dependiente o independiente de la luz? Dependiente. ¿Necesitamos luz nosotros para hacer respiración celular? No necesariamente. No es cierto. No necesitamos nosotros tener luz solar para poder hacer la respiración celular. Entonces es un proceso independiente de la luz. La fotosíntesis, chicos, es una reacción endotérmica. ¿Ya? Es una reacción endotérmica, mientras que la respiración celular es exotérmica. En la fotosíntesis nosotros empleamos como material necesario agua, ya saben ustedes, agua y dióxido de carbono. ¿Qué pasa con este agua? Se desintegran sus componentes. Desintegran sus componentes esenciales, que son oxígeno y el dióxido de carbono. Perdón, el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno. Entonces, como yo no voy a ocupar en el proceso fotosintético oxígeno, este es liberado al medio ambiente.
Mientras que la respiración celular, chicos, fíjense cómo ocupa dióxido de carbono y va a liberar agua y Oxígeno. oxígeno. ¿Ya? En la fotosíntesis, para que ustedes me entiendan, se desintegra el agua en sus componentes principales, mientras que en la respiración celular se forma el agua. ¿Cuál va a ser el material que se forma cuando nosotros damos como resultado de la fotosíntesis? ¿Qué será este compuesto? ¿Qué se llaman? Carbohidratos o hidratos de carbono más oxígeno. No se olviden que este oxígeno es liberado a nuestro medio ambiente. Y en el caso de la respiración celular, ¿qué se forma? Formamos agua más dióxido de carbono más ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP nosotros formábamos? 36 a 39. 36 a 40. De 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Quedó claro? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. Con la tablita, con referencia a la tablita de la diferencia. Bueno, si no hay preguntas, aquí tenemos una pequeña tabla de resumen, chicos. Bueno, yo les aconsejaría que se aprendan bien para el día del examen, ya que es un resumen de casi todo el tema y les va a servir bastante, digamos, para poder tener los conocimientos más, Importantes. o sea, de mejor manera. Ok. Bueno, empezamos con nuestro resumen. Etapas de la respiración celular. ¿Quién se acuerda cuáles son las etapas, de la respiración celular? Acuérdense, proceso continuo. Tenemos la Glucólisis. Glucólisis. muy bien, glucólisis. Posteriormente le sigue el Ciclo de Krebs. ciclo de Krebs para terminar con la fosforilación Oxidativa. activa. No se olviden, les vuelvo a repetir para los que no estuvieron ayer en la clase, cuando ustedes vayan a poner las etapas de la respiración celular o las fases de la respiración celular siempre en orden, por favor. Glucólisis. Glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Fosforilación. ¿Dónde se va a llevar a cabo la glucólisis? En el citoplasma de la célula. En el citoplasma. ¿Citoplasma de quién? De la célula. De la célula, en el citoplasma celular. ¿Dónde se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Eso sí. En la matriz Mitocondria. Muy bien, en la matriz mitocondrial. Y la última, que es la fosforilación oxidativa, En las partículas. en las partículas F1. Acuérdense que son como peones de ajedrez, con su cabecita, su pedicelo y sus piecitos de implantación. Esas son las partículas F1. Material necesario para iniciar con la glucólisis.
Glucólisis, Glucosa. glucosa, 2 ATP Glucosa. y ADP. Aparte de ello, vamos a tener también ATP para poder brindar el inicio a este proceso. ¿Cuál es el material necesario para el ciclo de Krebs? Ciclo de Krebs, acetil Acetilcoenzima. El piruvato piruvato o ácido pirúvico. No se olviden, este piruvato o ácido pirúvico era el resultado final de la glucólisis, el cual tenía que ser degradado a la acetilcoenzima A para poder iniciar el ciclo de Krebs. Cuidado, ojo en esa parte. ¿Qué más iba a necesitar yo para iniciar el ciclo de Krebs? Aparte del ácido pirúvico que se degrada en acetilcoenzima A, agua y los receptores de hidrógeno, además de tener listo ADP más fósforo inorgánico para formar ATP. ¿ya? Para formar mi ATP. Y en la fosforilación oxidativa, ¿qué iba a utilizar? Hidrógeno, ADP y fósforo inorgánico y moléculas de oxígeno. Fósforo inorgánico. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? Piruvato. Piruvato. El piruvato, ¿ya? Piruvato o ácido pirúvico, el cual se va al ser este piruvato un compuesto altamente energético, se degrada en acetilcoenzima A para poder ser usado en el ciclo de Krebs. ¿Cuál va a ser el producto final del ciclo de Krebs? Mitocondria. ATP. Dióxido de carbono, moléculas de FAT hidrogenadas, NAT hidrogenadas, porque fíjense que la fosforilación oxidativa ocupa hidrógeno. Tenemos la acetilcoenzima A y el ATP. Resultado final de la fosforilación oxidativa y de todo el ciclo de respiración celular, ATP más Agua. agüita. No se olviden, por favor. ATP más Agüita. ATP más agua. Ese viene a ser el resultado final o el producto final de todo el proceso de respiración celular. ¿En qué orgánulo citoplasmático se lleva a cabo la respiración celular? La mitocondria. Mitocondria. ¿Y el proceso de fotosíntesis en quién se lleva a cabo? En las células vegetales, en los cloroplastos. Muy bien. En los cloroplastos de las células vegetales. ¿Cuántas etapas tenemos? 2. Dos, el ciclo de Hill y el ciclo de Calvin, o la fase clara y fase oscura. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Hill o la fase clara? Los tilacoides. En la membrana de los tilacoides. ¿Por qué en esta membrana? Porque tenemos en ella la presencia de la clorofila, ¿no es cierto? De la clorofila. ¿Será que este ciclo de Hill es dependiente de la luz o independiente de la luz? Dependiente de la luz. Muy bien, dependiente de la luz. Entonces, vamos a ver que para que se lleve a cabo la fase clara o ciclo de Hill, nosotros necesitamos como material necesario agua, moléculas de NAD hidrogenados, vamos a utilizar la energía del sol o la luz solar
y la presencia de la clorofila. Y para el ciclo de Calvin, ¿dónde llevamos a cabo el ciclo de Calvin? ¿O dónde se lleva a cabo? En el estroma. En el estroma de nuestros de los cloroplastos. En el estroma de los cloroplastos. ¿Y qué es lo que va a necesitar para poder iniciar este ciclo de Calvin? La 3-ribulosa difosfato. Vamos a utilizar el dióxido de carbono, no se olviden, el ATP, las moléculas no hidrogenadas y el hidrógeno. ¿Para qué? Para poder transformar todo esto en hidratos de carbono, ADP más fósforo inorgánico y las moléculas NAD. ¿Quedó claro? Sí, No creo que haya ningún problema con este resumen, ¿verdad? ¿O hay alguna duda sobre el resumen? El resumen del resumen del resumen. Voy a copiar ese. No. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas sobre el resumen, ahorita continuamos con las vacuolas. Qué bonito. Me faltó hierro. Bueno, chicos, vamos a continuar con nuestro avance de las vacuolas. ¿Alguien me puede decir algún concepto de vacuolas? ¿De qué serán las vacuolas? Orgánulos citoplasmáticos. ¿Serán orgánulos citoplasmáticos también? Presentes Sí. en células. Sí, ¿no es cierto? Son también las vacuolas consideradas orgánulos citoplasmáticos u orgánulos intracitoplasmáticos que van a estar presentes tanto en células de tipo animal como de tipo vegetal. La gran diferencia, chicos, entre las vacuolas en la célula animal y la célula vegetal son la cantidad. En las células animales nosotros vamos a tener vacuolas pequeñas, o sea, de pequeño tamaño, pero en mayor cantidad, mientras que en las células vegetales van a haber una sola vacuola de gran tamaño. Esa vendría a ser la principal diferencia entre una célula, o sea, las vacuolas en una célula animal y en una vegetal. Creo que nos vamos de diapositiva. Las vacuolas, chicos, van a tener la presencia de lo que viene a ser una membrana vacuolar, hablando de la estructura de las vacuolas vistas al microscopio electrónico. Vamos a ver esta membrana vacuolar también llamada tonoplasto. Ojo, por favor, con los nombres. Membrana vacuolar o tonoplasto. Y esta membrana va a englobar obviamente un contenido vacuolar que, dependiendo del tipo de célula del que vamos a hablar, varía. Si nosotros hablamos de una célula animal, nosotros dentro de la vacuola vamos a tener glucógeno, ¿verdad? Y aquí se los voy a poner para que ustedes no se pierdan. Dentro de la membrana vacuolar.
Dentro de la membrana vacuolar nosotros vamos a tener en la célula animal glucógeno. Mientras que si hablamos de la célula vegetal, nosotros podemos tener a veces sustancias minerales, podemos tener sales, ácidos, sales orgánicas, podemos tener glúcidos, vamos a tener pigmentos, proteínas, derivados, ¿ya? Y también taninos. Pero ojo, no se olviden esto, que es dependiendo el tipo de célula. Célula animal exclusivo van a tener glucógeno, estas vacuolas, mientras que en la célula vegetal, al ser única y mucho más grande, pues tenemos todos estos componentes. Proteínas, derivados, vamos a tener los taninos, vamos a tener pigmentos, glúcidos, ácidos, sales orgánicas y también sus sustancias minerales. ¿Qué función vendría a cumplir la vacuola? ¿Qué función vendría a cumplir la vacuola para la célula? Vamos a ver que tiene la primera función de acumular sustancias. Acumulan sustancias. La segunda es intercambio acuoso y gaseoso. Aquí se intercambian productos o sustancias acuosas o gaseosas. También estas vacuolas intervienen regulando la turgencia del citoplasma. Y finalmente van a intervenir en el crecimiento de las células solamente vegetales. Ayuda a poder llevar a cabo el crecimiento de estas células de tipo vegetal. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre las vacuolas? No. ¿Chicos? ¿Les haya quedado sobre la vacuola? ¿Algo que no haya quedado claro sobre las vacuolas? Yo creo que todo quedó claro. ¿Todo claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ya como última parte vamos a hablar sobre lo que son, bueno, sobre lo que es la pared celular. ¿Alguien me puede decir cómo es la pared celular de una célula de un animal? ¿Alguien se acuerda cómo es la pared celular de una célula animal? Presenta pared celular. ¿Presenta? No. No presenta pared celular. El único tipo de célula que nosotros vamos a ver, hablando así, a grandes rasgos, que presenta pared celular son las células vegetales, ¿ya? Células vegetales, aunque también podemos verlas en los hongos y en las bacterias. Si en el examen les preguntara yo, la célula animal presenta pared celular, ¿qué me dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, como el amor de mi ex, va a decir. ¿Sí o no? Ya, bueno, sí. Entonces, eso como el amor que me tenía mi ex. Entonces, no se olviden, por favor. Pared celular exclusivo de células vegetales, de hongos y también de bacterias. No se olviden que esta pared celular viene a ser como tal, una membrana, una estructura que va a rodear externamente a la célula. Al rodearla externamente, le va a conferir a estas células que poseen pared una rigidez y una forma mucho más definida. Entonces, nosotros vamos a ver en una imagen.
Pero como ustedes observan aquí, este gráfico, fíjense cómo tenemos nosotros aquí la membrana celular, y todo esto que está rodeándolo por fuera de la membrana celular se va a llamar pared celular. Y fíjense cómo esta pared celular va a ser la que le brinde mayor rigidez a este tipo de células, y la forma que van a tener va a ser mucho más definida que en el resto de los tipos celulares. La composición química, chicos, es variable, ya que va a ser muy diferente si nosotros hablamos de una célula vegetal, va a ser diferente si hablamos de una bacteria, va a ser diferente si nosotros hablamos de los hongos. Para las células vegetales, el componente que presenta su pared viene a ser celulosa. ¿Ya? Celulosa. El principal componente de la celulosa viene a ser la glucosa. Cuando ustedes, por ejemplo, lean su libro, les va a salir así, lo van a leer así como la celulosa. Pero no se asusten, no quiere decir que esté cambiando de componente, sino que esta celulosa viene a ser la que se encuentra en mayor cantidad en las células vegetales, cuyo componente principal es el azúcar o glucosa. Si nosotros tomamos la glucosa y unimos varias moléculas de glucosa, nosotros vamos a formar las llamadas ¿Mitocondrias? micelas. Si nosotros tomamos un conjunto de micelas, vamos a obtener microfibrillas. Si nosotros juntamos varias microfibrillas, vamos a tener Unidad estructural de una unidad estructural de pared celular. Ya, no se olviden de eso, por favor. Empecemos con la glucosa. Acuérdense que la glucosa es el principal componente de la pared. Si yo tomo varias moléculas de glucosa, ¿qué formo? Micelas, ¿no es cierto? Micelas. No le pongan Micaela, porque hubo un examen, creo, el año pasado o el año pasado, que le pusieron Micaela en vez de micela. ¿Ya? Así que son micelas. ¿Qué pasa si yo tomo un conjunto de micelas? ¿Qué formaría? Microfibrillas. Microfibrillas, muy bien, microfibrillas. Si yo junto varios grupitos de microfibrillas, Conjunto de microfibrillas. yo formaré una unidad estructural de la pared celular. ¿Quedó claro? Entonces ahora nos vamos a estudiar la pared celular en hongos. La pared celular en los hongos, chicos, está constituida por un compuesto llamado quitina. Este compuesto llamado quitina también tiene como composición azúcares, ¿ya? O glucosa. Solamente que este compuesto es el que varía. Cuidado, en el examen se confundan y estén poniendo celulosa a un hongo. Los hongos no tienen celulosa, sino tienen quitina en su pared celular. Tampoco le pongan cristina porque, como les menciono, lo tomarán a chiste, pero son anécdotas, ¿no? Parecen bromas, pero realmente son anécdotas. Así que los hongos tienen cristina. No le vayan a poner eso. Fíjense lo que están escribiendo. Los hongos presentan quitina y esta quitina es un polisacárido neutro. En otras palabras, es un azúcar. Y las bacterias, no se olviden de las bacterias, vienen a ser o a tener como composición en su pared los peptidoglicanos. Estos peptidoglicanos o peptidoglucanos también son hidratos de carbono de mayor complejidad.
¿Qué pasó? ¿Se cortó su audio o qué? ¿Alguna duda, chicos, que les haya quedado sobre esto? Ah, no lo pago. No, creo que no. ¿Alguna duda sobre las composiciones, chicos? Creo que no. A ver, para refrescar la memoria, ¿quién me puede decir cómo está compuesta la pared de una célula vegetal? La pared celular de la célula vegetal. Por, Por celulosa. Celulosa. La pared celular de los hongos, por quitina, por quitina. Y la pared celular de las bacterias, peptidoglucano o mureína. muy bien, los peptidoglucanos. También los van a encontrar como peptidoglicanos. No se asusten, es lo mismo. Peptidoglucano o peptidoglicano es lo mismo. Y de esta manera, chicos, habríamos terminado con el tema de orgánulos citoplasmáticos. Como son todavía las 11 menos cuarto, nos da para poder avanzar un poco de nuestro tema número 6. Espérenme, ahorita les comparto pantalla. Vamos a cortar esto. Denme un